Sergei bajó del autobús en la parada final y el viento frío de octubre lo azotó de inmediato. La aldea de Staralipa parecía encogida desde la última vez que vino, hace más de 10 años. Unas pocas casas aún humeaban por las chimeneas, pero la mayoría estaban mudas, con ventanas tapiadas o rotas. El camino hacia la casa de la abuela estaba cubierto de hojas mojadas que crujían bajo sus botas. Llevaba una maleta pequeña y una bolsa con herramientas para cerrar definitivamente ese capítulo. Recoger documentos, tirar lo innecesario y poner el cartel de venta. La abuela había muerto 2 años atrás, sola, y él no había venido ni al entierro. La culpa era un peso constante, pero hoy pensaba liquidarla de una vez. La llave aún encajaba en la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un gemido largo, y el olor lo transportó al instante. Manzanilla seca, libros viejos, cera de iglesia. Todo estaba tal como ella lo dejó. Sobre la mesa, el mantel bordado. En la pared, las fotos descoloridas donde él aparecía de niño sentado en sus rodillas. Sergei dejó la maleta, abrió las ventanas para airear y empezó a revisar cajones. El viento entró silbando por las rendijas, moviendo ligeramente las cortinas. En un momento, mientras sacaba ropa del armario, le pareció oír un susurro. «Cierra la ventana, hijo, que entra frío». La voz era exactamente la de ella, ronca por los años y el tabaco casero. Se quedó quieto. El viento, pensó. Solo el viento jugando con las tablas. Encendió la estufa, preparó té en la misma tetera abollada y se sentó. La casa crujía alrededor, acomodándose al calor. Recordó cómo ella hablaba sola por las noches, contando historias a las sombras. «Sergei, no te olvides de mí», dijo en voz alta, probando cómo sonaba la frase en este espacio vacío. Y entonces, desde el pasillo, llegó la respuesta. «¿Cómo voy a olvidarte, si estás aquí?» La voz era suave, cálida, inconfundible. El corazón le dio un vuelco. Se levantó de golpe, revisó todas las habitaciones. Nadie, solo el viento. Volvió a la mesa temblando ligeramente y murmuró: «Abuela, si eres tú, estoy arrepentido». El silencio duró unos segundos. Luego, desde la cocina, como si ella estuviera lavando platos: «Ya lo sé, hijo, ya lo sé». La taza tembló en su mano. Afuera empezaba a oscurecer prematuramente por las nubes bajas. La noche cayó rápida y pesada. Sergei cerró todas las ventanas, pero el viento seguía encontrando caminos, colándose por las rendijas y haciendo temblar las llamas de la estufa. No podía dormir. Se quedó sentado en la cocina con una linterna y un cuaderno, anotando qué cosas guardar y qué tirar. La casa parecía viva alrededor. Los muebles crujían, las vigas suspiraban. En un momento de silencio absoluto, oyó claramente: «Trae leña, Sergei, que se apaga el fuego». Era su voz, exacta, con esa cadencia lenta que tenía cuando le pedía favores de niño. Miró la estufa. En efecto, el fuego menguaba. Se levantó automáticamente, salió al porche y cargó varios troncos. Al volver a entrar, desde el dormitorio llegó: «Buen chico, siempre fuiste buen chico». Se sentó de nuevo, el pulso acelerado. Intentó racionalizar: sugestión, memoria auditiva, el cansancio del viaje. Pero la voz seguía apareciendo en los momentos precisos. Cuando abrió el armario de la ropa blanca: «No tires las sábanas bordadas, las hice para tu boda».
cuando encontró el viejo álbum de fotos, «Mira qué guapo eras, con esos mofletes». Cada frase era algo que ella podría haber dicho en vida, pero en tiempo presente, como si estuviera viendo lo que él hacía. Sergei habló en voz alta. «Abuela, si estás aquí, ¿por qué no te veo?» El viento cesó un instante. Luego, muy cerca, como si ella estuviera detrás de su silla. «¿Por qué no has mirado bien, hijo?» Se giró bruscamente. Nada. Solo la sombra de la lámpara. Pasó la noche en vela, escuchando. A ratos la voz cantaba bajito una nana que le cantaba de pequeño. Esa que hablaba de un lobo que ronda la casa, pero no entra si hay luz. Al amanecer, exhausto, decidió que era efecto del aislamiento y la culpa. Salió a la calle para respirar aire fresco. La aldea despertaba lentamente. Una vecina lejana sacaba agua del pozo. Un perro ladró a lo lejos. Volvió a la casa y empezó a empaquetar libros. Al tocar uno de cuentos populares ucranianos, la voz sonó clara y firme desde el techo. «Lee en voz alta, como antes. Me gustaba oírte leer». Sergei abrió el libro al azar y comenzó a leer un cuento sobre una mujer que no puede irse del mundo hasta que alguien la escuche hasta el final. La voz lo acompañó en silencio. Cuando terminó el cuento, desde la pared: «Gracias, hijo. Ahora me toca a mí contarte uno». Y empezó a hablar, suave, pausada, una historia que él nunca había oído. El día amaneció gris y ventoso. Sergei salió temprano a la aldea para comprar pan y leche en la única tienda que aún funcionaba, regentada por una anciana que apenas levantó la vista cuando le cobró. «Has venido a la casa de María, ¿verdad?», preguntó ella de pronto. Sergei asintió. «Cuidado con el viento allí. A veces trae voces que no se han ido». Él sonrió nervioso, pensando que era superstición local, y regresó apresurado por el camino embarrado. Al entrar en la casa, el aire estaba más frío que afuera. Dejó las compras sobre la mesa y empezó a clasificar los objetos pequeños: dedales, botones, un costurero lleno de hilos de colores. Mientras separaba las madejas, la voz surgió de nuevo. Esta vez, desde el rincón donde estaba el viejo telar que la abuela nunca terminó de usar. El rojo para la herida, el negro para el luto, el blanco para la despedida. Sergei se quedó con un hilo rojo entre los dedos. Era exactamente la frase que ella repetía cuando le enseñaba a coser botones de niño. «Abuela, ¿qué quieres de mí?», preguntó en voz alta, la garganta seca. El silencio se extendió unos segundos. Luego, muy cerca, como si ella estuviera inclinada sobre su hombro: «Que me escuches hasta el final, Sergei. Nadie lo hizo». Se sentó en la silla de siempre, la que crujía de manera particular. El viento arreció afuera, golpeando las ventanas. Decidió seguir trabajando para mantener la mente ocupada. Abrió el baúl del pasillo y sacó los vestidos antiguos, oliendo aún a lavanda seca. Al doblar uno de lana gris, la voz sonó triste desde el techo. «Ese lo tejí cuando tu padre se fue a la ciudad. Pensé que no volvería nunca». Sergei sintió un nudo en la garganta. ¿Era verdad? Su padre había abandonado la aldea joven y nunca regresó. «Lo siento por no haber venido más», murmuró. La respuesta llegó inmediata, suave. «La culpa pesa más que el baúl, hijo. Déjala aquí». Por la tarde intentó llamar por teléfono, pero la señal era nula como siempre en ese valle. Se sintió más aislado que nunca.
Encendió la radio vieja, solo estática, y entre ella fragmentos de una canción folclórica que la abuela cantaba mientras cocinaba. Apagó la radio, pero la melodía continuó, ahora con su voz clara, sin interferencias. Cantaba la parte que hablaba de una mujer que espera junto a la ventana a alguien que ya no vendrá. Sergei se acercó a la ventana. El bosque estaba inmóvil, pero las ramas parecían moverse al ritmo de la canción. Cuando terminó, la voz agregó bajito: «Ahora te toca esperar a ti». El corazón le latió con fuerza. ¿Esperar qué? Afuera, el día se desvanecía en un crepúsculo prematuro. La segunda noche fue peor. Sergei apenas durmió, sentado en la cocina con todas las luces encendidas. El viento no cesaba, y con él llegaban las palabras, frases sueltas, recuerdos, reproches suaves que nunca habían sido dichos en vida. «¿Por qué no viniste cuando te llamé la última vez?», preguntó la voz desde el dormitorio, con un tono de tristeza que le dolió en el pecho. Recordó la llamada que ignoró porque estaba en una reunión importante en Kiev. «Tenía trabajo, abuela». «Lo siento», respondió al vacío. El silencio que siguió fue pesado, casi acusador. Intentó ocupar las manos. Preparó una sopa con las pocas verduras que trajo, cortando cebolla en la misma tabla gastada. La voz lo acompañó como si estuviera a su lado. «Corta más fino, que así sabe mejor». Obedeció sin pensar. Cuando la sopa hirvió, desde la estufa misma, «Pon sal, pero no mucha, que la presión sube». Era algo que ella siempre decía, preocupada por su salud, aunque él era joven. Comió en silencio, pero cada cucharada parecía observada. Al terminar, lavó los platos y la voz susurró: «Buen chico, siempre fuiste ordenado». Después de la cena, revisó los documentos, el certificado de defunción, el testamento sencillo que dejaba todo a él. Encontró una carta escrita a mano, fechada un mes antes de su muerte. «Sergei, cuando vengas, no te vayas pronto. Hay cosas que solo se dicen cuando ya no hay prisa». La leyó en voz alta. Al terminar, la voz repitió la última frase con exactitud, pero agregó: «Y ahora no hay prisa, hijo, ninguna». Sergei sintió frío pese al fuego. Se envolvió en una manta y se sentó junto a la estufa. «¿Qué quieres contarme, abuela? Dímelo de una vez», suplicó. El viento se calmó de golpe. Luego, muy clara, desde todos lados y ninguno: «Que no estoy muerta del todo». Una parte se quedó esperando que alguien viniera a escuchar la historia completa. «Tu padre se fue sin oírla. Tú no». El miedo se mezcló con una extraña ternura. Preguntó: «¿Qué historia?». La voz empezó a hablar pausada, como cuando contaba cuentos en las noches de tormenta. Era sobre una mujer joven que en esa misma casa hizo una promesa al bosque para salvar a su hijo enfermo. La promesa era quedarse si él vivía. El hijo vivió, se fue a la ciudad y nunca volvió. La mujer cumplió, quedándose más allá de la muerte. Sergei escuchaba hipnotizado, reconociendo fragmentos. Su bisabuelo había muerto joven. Su abuelo había sobrevivido milagrosamente a una fiebre. Cuando la voz terminó, el silencio fue absoluto. «Ahora ya lo sabes», dijo al fin. «Y ahora tienes que decidir si te vas o te quedas a hacerme compañía». Afuera, el viento volvió, pero esta vez traía un tono casi suplicante. Al tercer día, el viento amainó, pero no la voz. Sergei ya no intentaba ignorarla.
Respondía como si hablar con ella fuera lo más natural del mundo. «¿Qué más quieres que haga, abuela?», preguntó mientras barría el suelo de la cocina. La respuesta llegó desde el pasillo con esa cadencia lenta que tenía cuando explicaba algo importante. «Que termines lo que empezaste, que no dejes las cosas a medias, como tu padre». Él se detuvo, escoba en mano. Recordaba cómo el abuelo siempre terminaba sus trabajos. «Una casa sin puerta es solo un agujero», decía. Sergei miró la puerta del jardín, que colgaba de un solo gozne desde que llegó. «La arreglo hoy», prometió. La voz aprobó. «Bien, así me gusta». Salió al porche con martillo y clavos que había traído en la maleta. El aire estaba quieto, casi pesado. Mientras trabajaba, oyó a lo lejos el ladrido de un perro, luego el golpe de un balde en el pozo. La aldea seguía allí, pero parecía más lejos que nunca. Cuando terminó de colgar la puerta, la voz sonó satisfecha desde dentro. «Ahora cierra con pestillo, no sea que entre algo». Sergei obedeció. Al volver a la casa, encontró la mesa puesta para dos, la suya y la de ella, con la taza favorita de la abuela al lado. No recordaba haberlo hecho. El té estaba caliente. Se sentó, confuso. «¿Esto lo hiciste tú?», preguntó. La voz, ahora más cerca, como si estuviera en la misma habitación. «Las manos no, pero el recuerdo sí. Bebe, que se enfría». Después del té, revisó el ático, un lugar que la abuela evitaba. Subió la escalerilla tambaleante y el polvo lo hizo estornudar. Entre trastos, encontró una caja de hojalata atada con cordel. Dentro había fotos antiguas. La abuela joven, sonriente junto a un hombre que debía ser el abuelo, y un niño pequeño, su padre, con ojos grandes y serios. Al tocar la foto, la voz habló directamente en su oído. «Él tenía tu edad cuando se fue. Dijo que la aldea lo ahogaba». Sergei sintió un pinchazo de culpa ajena. «¿Por qué no me contaste nunca esta historia?», preguntó bajito. La respuesta fue un suspiro largo. «Porque las historias duelen menos si las guardas para quien las merece oír». Bajó la caja y la dejó sobre la mesa. La voz continuó. «Ahora te toca a ti guardarla o contarla». Por la tarde llovió otra vez, un chaparrón corto pero intenso que dejó charcos en el camino. Sergei se quedó en la cocina, ordenando papeles. Encontró el diario de la abuela, páginas amarillas con letra menuda. Leyó en voz alta una entrada de hacía 30 años. «Hoy el hijo mayor se fue a la ciudad. Dijo que no volvería. Prometí no llorar delante de él, pero lloro ahora». La voz lo interrumpió. «Sigue leyendo, Sergei. Hay más». Siguió. La última entrada era de 2 años atrás. «Si Sergei viene algún día, le diré que no fue su culpa, que el bosque me pidió que me quedara y yo acepté, que una promesa es una promesa». Sergei cerró el diario. La voz suave. «Y ahora tú decides si aceptas la tuya». La noche del cuarto día fue la más larga. Sergei no encendió la estufa. El calor que entraba era otro, el de la voz que lo envolvía como una manta. Se acostó en el sofá, envuelto en una colcha tejida por ella. «¿Qué promesa, abuela?», preguntó en la oscuridad. La respuesta tardó, como si ella pensara qué palabras usar. «La de no dejarme sola, la de volver». Él se incorporó. «Pero estás muerta». Silencio. Luego, con un tono que no era ni triste ni enojado, solo cansado. «¿Y qué es estar muerta? ¿No oír nada? ¿No ver nada? Aquí oigo todo.
el viento que trae tus pasos, el crujido de la puerta que arreglaste. Estoy muerta, sí, pero no ausente, solo esperando que alguien termine la conversación. Sergei se levantó y caminó por la casa con la linterna. Cada habitación parecía más pequeña, más llena. En el dormitorio encontró la cama hecha, las almohadas mullidas, como si alguien la hubiera preparado. Sobre la mesita, el viejo reloj de cuerda que él le regaló de niño. Lo tomó y lo dio cuerda. El tic-tac empezó, fuerte y constante. La voz se alegró. «¿Lo recordaste? Pensé que lo habías olvidado». Él sonrió a pesar del miedo. «No lo olvidé, solo lo dejé para después». La voz respondió: «El después siempre llega tarde». Se sentó en el borde de la cama. «Dime la verdad, ¿eres un fantasma o solo mi culpa que habla?» La voz rió bajito, un sonido seco y cálido a la vez. «La culpa no sabe cantar nanas. La culpa no te recuerda dónde guardas los clavos. Soy yo, Sergei. Lo que queda cuando el cuerpo se va, pero el amor no. Y ahora tú decides si te vas también o si te quedas a terminar la historia». Él sintió lágrimas calientes en las mejillas. «¿Qué historia?» «La nuestra, la que no pudimos tener en vida, la que empieza con «había una vez un nieto que volvió». Durmió poco, pero cuando lo hizo, soñó con la abuela en el jardín, podando rosales que ya no existían. Al despertar, la colcha estaba doblada con precisión. En la cocina, la tetera estaba caliente. Sobre la mesa, una nota escrita con su letra: «No te vayas hoy, hay sopa». Sergei la leyó 3 veces. La voz, ahora casi un susurro: «Come, luego hablamos del bosque». Él obedeció. El sabor era el mismo de siempre: patatas, cebolla, un toque de eneldo. Cuando terminó, preguntó: «¿Qué tiene que ver el bosque?». La respuesta llegó lenta, como si las palabras se formaran en el viento. «El bosque me pidió que me quedara, y ahora te pide que escuches por qué». Afuera, el día estaba claro por primera vez desde que llegó, pero el bosque parecía más cerca, como si las ramas se hubieran inclinado hacia la casa. Sergei se acercó a la ventana. La voz, muy cerca: «Cuando estés listo, iremos juntos». El 5.º día trajo una calma extraña. El sol se filtró por primera vez entre las nubes bajas, iluminando el polvo que bailaba en los rayos dentro de la casa. Sergei se levantó tarde, con la sensación de haber dormido profundamente por primera vez desde su llegada. La colcha estaba perfectamente doblada a los pies del sofá, y en la cocina lo esperaba el desayuno preparado: pan cortado, mantequilla derretida, un huevo frito en la sartén que aún estaba tibia. No había encendido el fuego esa mañana. «Gracias, abuela», dijo en voz alta, sin ironía. La voz respondió desde la ventana con un tono casi juguetón: «Come caliente, que luego salimos al jardín». Comió despacio, mirando por la ventana. El jardín estaba salvaje: hierbas altas, rosales muertos, un manzano torcido que aún tenía algunas manzanas arrugadas. Terminó el plato y salió. El aire era fresco, con olor a tierra húmeda y hojas podridas. La voz lo guió: «Por aquí, junto al banco». El banco de madera estaba allí, medio hundido en la tierra, donde ella se sentaba a pelar patatas o a mirar el bosque. Sergei se sentó. La voz sonó ahora desde el manzano, como si ella estuviera de pie recogiendo fruta. «Aquí prometí quedarme. El bosque pidió una vida a cambio de otra. Tu abuelo estaba grave, la fiebre no bajaba. Yo era joven
tonta, desesperada. Dije, si lo salvas, me quedo contigo para siempre. Sergei miró las ramas. ¿Y el bosque entendió? La voz suspiró, un sonido que parecía venir de las hojas mismas. El bosque siempre entiende. Tu abuelo vivió, se fue a la ciudad. Yo me quedé, año tras año, hasta que el cuerpo dijo basta, pero la promesa no. Él se levantó y tocó el tronco del manzano. Estaba caliente, como si el sol lo hubiera calentado más de lo normal. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que yo me quede aquí para siempre? Silencio largo. Luego, suave. No, hijo. Solo quiero que alguien sepa la historia completa. Que no se pierda. Que alguien la lleve consigo cuando se vaya. Pasó la tarde en el jardín cortando hierbas malas, podando lo que pudo. Cada vez que se agachaba, la voz comentaba: «Más a la izquierda, ahí está la raíz». Cuando encontró un pequeño altar de piedras bajo el rosal, algo que nunca había visto, la voz explicó: «Ahí dejaba leche y pan, para que el bosque no se olvide». Sergei dejó una manzana. Al atardecer volvió a la casa exhausto, pero extrañamente en paz. Encendió la estufa y preparó té para dos. La voz, sentada imaginariamente frente a él: «Mañana te cuento el final, pero hoy duerme bien. No hay prisa». Por primera vez, Sergei durmió sin sueños ni interrupciones. El sexto día amaneció nublado de nuevo, pero la casa parecía más luminosa por dentro. Sergei se despertó con el olor a pan recién horneado, aunque no había horno encendido. Sobre la mesa había una hogaza pequeña, aún caliente, envuelta en un paño bordado. «Para el camino», dijo la voz desde la puerta, con un tono que mezclaba cariño y resignación. Él se sentó, cortó una rebanada y untó mantequilla. «¿Camino de vuelta?», preguntó. La voz tardó en responder: «Eso lo decides tú, pero primero escucha el final». Se sentó en la silla favorita de la abuela, la que daba a la ventana del bosque. La voz empezó a hablar, pausada, como si reviviera cada palabra. «Cuando tu abuelo se fue, pensé que el bosque me liberaría. Pero no, la promesa era mía, no de él. Pasaron los años. Tu padre nació, creció, se fue también. Yo me quedé. Enfermó el cuerpo, pero la voz no. La voz se quedó en las paredes, en el viento, en las vigas, esperando a alguien que volviera no para irse pronto, sino para escuchar. Tú viniste, escuchaste. La promesa se cumple cuando la historia se cuenta hasta el final y alguien la lleva afuera. Sergei sintió un nudo en la garganta. «¿Y si me voy, te irás tú también?». La voz sonó más débil, como si viniera de muy lejos. «Una parte sí, la que queda en ti. El resto se quedará aquí, con la casa, con el bosque. Pero ya no sola». Él se levantó y caminó por las habitaciones, tocando las paredes, las fotos, los muebles. Todo parecía despedirse. Encontró su maleta ya hecha, cerrada, junto a la puerta. No recordaba haberla preparado. «¿Entonces ya está?», preguntó. La voz, ahora apenas un susurro en toda la casa: «Casi. Solo falta una cosa». Se acercó a la ventana del jardín. El viento se levantó de pronto, moviendo las ramas del manzano. La voz habló por última vez, clara y firme. «Di mi nombre en voz alta. Di que me llevas contigo, que la historia no muere». Sergei respiró hondo. «María», dijo, «te llevo conmigo. Tu historia no muere». El viento cesó de golpe. La casa crujió una vez, como un suspiro largo de alivio.
El silencio que siguió no era vacío, era lleno, completo. Sergei tomó la maleta, la hogaza de pan, el diario. Salió al porche. El bosque estaba quieto. Cerró la puerta con cuidado. Dejó la llave bajo la maceta como ella siempre hacía. Caminó hacia la parada del autobús. No miró atrás, pero sintió que algo lo acompañaba. No un peso, sino una presencia ligera, como una mano en el hombro. Sergei caminó despacio por el sendero que bajaba hacia la parada del autobús. El aire era frío, pero ya no cortante. El bosque parecía exhalar un aliento más suave, como si estuviera satisfecho. Llevaba la maleta en una mano y en el bolsillo del abrigo el diario de la abuela y la hogaza de pan envuelta en el paño bordado. Cada pocos pasos se detenía, esperando oírla una vez más, pero la voz no venía. Solo el crujido de las hojas bajo sus botas y a lo lejos el ladrido de un perro en la aldea. Cuando llegó a la carretera principal, el autobús ya esperaba, con el motor encendido y el conductor fumando junto a la puerta. Sergei subió, pagó el billete y se sentó junto a la ventana. El vehículo arrancó con un traqueteo y la aldea de Staralipa se fue haciendo pequeña en el retrovisor. Miró la casa por última vez. Un punto oscuro entre los árboles, con el humo de una chimenea que no había encendido esa mañana. Sintió un tirón en el pecho, pero no era dolor. Era algo más parecido a una despedida completada. Durante el trayecto, sacó el diario y lo abrió por una página al azar. La letra menuda de la abuela llenaba las líneas. Hoy Sergei llamó desde la ciudad. Dijo que vendría en primavera. Espero que sea verdad. La fecha era de 3 años atrás. Cerró los ojos. En ese momento, muy bajito, como si viniera del asiento vacío a su lado, oyó: «No llores, hijo. Ya estoy contigo». Abrió los ojos de golpe. Nadie. Solo el rumor del motor y el paisaje deslizándose. Pero la presencia estaba allí, ligera, casi imperceptible, como el aroma a manzanilla que de pronto llenó el aire. En la estación de autobuses de la ciudad grande cambió a un tren hacia Kiev. El vagón estaba medio vacío y Sergei se sentó junto a otra ventana. Sacó la hogaza, partió un trozo y comió. El pan sabía exactamente igual que cuando ella lo hacía. Corteza crujiente, miga esponjosa, un leve toque de sal. Mientras masticaba, sintió que algo se asentaba dentro de él. La culpa se había ido, reemplazada por una calma profunda. Guardó el resto del pan y abrió el diario de nuevo, esta vez por la última página. Estaba en blanco. Tomó un bolígrafo y escribió: «Hoy terminé la historia. María se fue en paz. La llevo conmigo». Al terminar, una brisa imposible recorrió el vagón y pasó las páginas sola, como una caricia. Llegó a Kiev al atardecer. El apartamento le pareció extraño al principio, demasiado limpio, demasiado silencioso, lleno de luces artificiales. Dejó la maleta en el suelo y colocó el diario sobre la mesa junto a la hogaza a medio comer. Encendió la lámpara y se sentó. El silencio de la ciudad era diferente al de la aldea. Zumbidos lejanos, claxones, voces en el patio. Pero en medio de todo eso, sintió que no estaba solo. Preparó té en su propia tetera, pero usó la taza que había traído de la casa, la favorita de la abuela, con una grieta fina en el borde. Al primer sorbo, el aroma a manzanilla seca lo envolvió de nuevo. Sonrió. «¿Estás aquí?», preguntó al vacío. No hubo respuesta audible.
pero la taza pareció calentarse un poco más en sus manos y por un instante creyó ver, en el reflejo del té oscuro, el rostro arrugado y sonriente de ella. Los días siguientes transcurrieron con una rutina nueva. Sergei trabajaba, salía con amigos, pero cada noche, antes de dormir, abría el diario y añadía una línea. Lo que había hecho, lo que había pensado, pequeñas cosas cotidianas. No era un diario para él, era una conversación. Y aunque la voz ya no hablaba directamente, sentía que era escuchada. A veces, al despertar, encontraba la colcha doblada de una forma que él no recordaba haber hecho. O el pan que compraba en la panadería sabía solo un poco al de la aldea. Una tarde de noviembre, meses después, decidió volver a estar a Lipa. No por obligación, sino por deseo. Tomó el mismo autobús. Bajó en la misma parada. La aldea estaba igual. Unas pocas chimeneas humeando, el camino cubierto de hojas. Caminó hasta la casa. La puerta estaba cerrada, la llave aún bajo la maceta. Al entrar, el olor seguía allí, pero más tenue, como un recuerdo que se desvanece suavemente. La casa estaba limpia, sin polvo. Sobre la mesa, la taza estaba lavada y colocada en su sitio. No había nadie, y al mismo tiempo había todo. Sergei dejó una manzana en el pequeño altar del jardín, bajo el rosal que alguien, o algo, había podado. Se sentó en el banco y habló en voz alta, contando cómo iba su vida, los proyectos, las pequeñas alegrías. El viento movió las ramas del manzano, pero no trajo palabras, solo paz. Cuando se levantó para irse, sintió que la promesa estaba cumplida por ambos lados. La historia había sido contada, llevada, compartida. Ya no quedaba nada pendiente. Cerró la puerta con suavidad, dejó la llave donde siempre y caminó hacia la parada. El bosque lo despidió con un susurro de hojas, ligero, agradecido. Sergei subió al autobús y mientras la aldea se alejaba, supo que nunca estaría realmente solo. La voz que queda no necesita palabras para seguir hablando, solo necesita ser recordada.